Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar con Oficina. Vamos a iniciar grabando la sesión. Y aquí, como podemos ver en esta presentación de la semana 2, hay circuitos donde se encuentran dos o más diodos rectificadores polarizados directamente y conectados en serie. Conectados en paralelo. Aquí los vemos. Aquí esa es polarización directa. Esa es polarización directa, nada más que este es con Isis Proteus. Ese es con Multisim. Aquí tenemos tres diodos en polarización directa. Tres diodos en polarización directa. Conectados en serie con una resistencia. Un diodo en polarización inversa. Un diodo en polarización inversa y un diodo en polarización directa. Y luego tres diodos en polarización directa en paralelo. Ajá. En donde se mide la corriente y donde se mide el voltaje. Y esto que viene aquí del diodo ideal lo explicamos en la clase anterior. En polarización directa, el diodo ideal se considera como si estuviera en corto, entonces la resistencia del diodo es cero. En polarización inversa, el diodo se considera como abierto, por lo tanto la resistencia en el diodo se considera infinita. Entonces, vamos a ver si ya, vamos a ver, sí. Voy a abrir el OneNote. Tengo muchos archivos abiertos. Consume muchos recursos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sucede entonces si tenemos conectado un diodo en polarización directa y un diodo en polarización inversa? Polarización inversa, pues ya lo habíamos analizado, ¿no? Pero vamos a ver uno y uno. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos entonces una fuente de voltaje de corriente directa aquí. Vamos a poner un switch. Vamos a poner un diodo en polarización directa. Vamos a poner una resistencia. Y vamos a poner un diodo en polarización inversa. Ahí está el diodo en polarización inversa. Lo primero que tenemos que hacer es polarizar el circuito. Ustedes ya llevaron circuitos eléctricos, entonces sabemos qué es polarizar. Vamos a realizar la polarización. El circuito. Entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a proponer una corriente, en este caso a favor de las manecillas del reloj, y en ese sentido voy a polarizar las cargas. Sabemos que la fuente de voltaje, este es su positivo, este es su negativo. Entonces salgo de la fuente, llego al switch, y si cierro el switch, continúo. Choco con el componente, que en este caso es el ánodo, y le pongo el positivo que llevo. Continúo con mi positivo. Ahí llevo el positivo. Cuando choque con la carga, le pongo el positivo. Llego con la resistencia y le pongo el positivo. Avanzo, choco con el diodo, con el cátodo y le pongo el positivo. Continúo y se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito, entonces le pongo el negativo del lado derecho. Para el diodo le pongo el negativo aquí.
y le pongo el negativo aquí. Si yo tengo abierto el circuito, si el circuito no se cierra, este negativo no existe. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y si el circuito está abierto, no circula la corriente. Y como voltaje es igual a I por R, es decir, si la corriente no circula, es decir, si la corriente es igual a 0, entonces el voltaje es 0. Entonces aquí tengo el punto número 1, la polarización del circuito. ¿Sí? Vamos a analizar al diodo como real. Acuérdense que ya vimos el diodo ideal. Ahora vamos a ver como real. Ya lo habíamos visto como ideal, como real, pero en la simulación vamos a ver como real. Entonces, vamos a considerar que este diodo se llama D1 y que este diodo se llama D2. Tenemos dos diodos rectificadores. Suponiendo que el diodo 1 es igual al diodo 2 y ambos diodos son de silicio, entonces la caída de voltaje, en teoría, considerando al diodo como real, es igual a 0.7 volts porque son de silicio. Entonces, yo les digo que son de germanio, es diferente. Por lo tanto, el voltaje que voy a tener en este diodo que se llama diodo 1 va a ser igual a 0.7 volts, en teoría. Es decir, si yo me quedo con 0.7 volts. ¿Por qué? Porque el diodo tiene su propia polaridad. Este es el positivo del diodo y este es el negativo del diodo. Este es el positivo del diodo, este es el negativo del diodo. Entonces, si observamos, este diodo tiene positivo con positivo y negativo con negativo. Es decir, ese diodo tiene una polarización directa. Ese diodo tiene una polarización directa, entonces él se queda con sus 0.7 volts en sus terminales. ¿De acuerdo? Vamos con el diodo número 2. Si observamos, el diodo número 2 tiene positivo con negativo. Este positivo con este negativo. Entonces el diodo se encuentra polarizado inversamente. Este otro positivo con este negativo. Entonces el diodo se encuentra polarizado inversamente. Aquí hay una polarización directa y aquí hay una polarización inversa. Entonces, como el diodo se encuentra polarizado inversamente, si lo vemos desde el punto de vista ideal, fíjense en lo que les voy a decir. Hasta ahorita, en el análisis que tengo, digo que tengo 0.7 volts. Pero avanzo y me percato que el diodo está polarizado inversamente. Si el diodo está polarizado inversamente, en este caso, su resistencia es muy grande. Su resistencia es muy grande. Es decir, yo les decía, si toma los datos reales de un diodo rectificador, tal vez en polarización directa sea de 200 ohms y en polarización inversa sea de 200 kilo ohms. Es decir, hay muchísima diferencia en el valor de la resistencia de polarización directa y el valor de la resistencia de polarización inversa. Cuando sucede eso, podemos decir que este diodo que tenemos aquí se puede modelar de la siguiente manera. Tendríamos la misma fuente de voltaje, el mismo switch. Este diodo que tenemos como D1, vamos a ver cómo se vería como ideal. ¿Cómo se vería como ideal? Como ideal, esto se vería como un cable, un pedazo de cable, donde la resistencia del diodo, idealmente, esto que estoy poniendo en negro es ideal. La resistencia del diodo se dice que es de 0 ohms. Entonces, si la resistencia es de 0 ohms, debido a que voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces si la resistencia es 0, ¿cuánto es el voltaje? 0. Entonces el voltaje en el diodo es igual a 0 volts. Estamos hablando de que idealmente, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra resistencia. Este sería para el diodo D1, donde el diodo D1 se encuentra polarizado directamente. Pero si llegamos al diodo 2, el diodo 2 se encuentra polarizado inversamente. Entonces, cuando eso sucede, idealmente, se considera como si estuviera abierto. Es decir, la resistencia en el diodo se considera como infinita. La resistencia del diodo se considera como infinita.
Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? Que en este caso, si el circuito está abierto, ¿existe una corriente aquí? ¿Hay una corriente si el circuito está abierto? No. No, entonces la corriente del circuito es de 0 amperes. Idealmente, todo esto que puse aquí y que voy a sombrear en color azul es ideal. Idealmente sucede. Ahora, ¿realmente qué va a suceder? Realmente no va a haber mucha diferencia. Si tú pones un voltímetro, fíjate bien, ¿eh? Si tú pones un voltímetro aquí, este es el voltímetro, pones una terminal del voltímetro, el positivo lo pones aquí, y la terminal del voltímetro negativa la pones aquí, ahí vas a tener un voltaje. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice la ley de las tensiones de Kirchhoff que vieron en circuitos eléctricos? ¿Qué dice la ley de las tensiones de Kirchhoff? Las tensiones de subida, las tensiones de bajada es igual a, la suma es igual a 0 de volt. Así es, la sumatoria de las subidas de voltaje o tensiones de subida es igual a las caídas de voltaje. O bien, lo que sube es igual a lo que cae. O bien, el voltaje que sube es igual al voltaje que cae. Entonces, si ese circuito tiene, por ejemplo, no tiene caso que yo lo simule si no se entiende el fundamento. Por eso lo estoy explicando. Entonces, si yo digo que este circuito aquí tiene una fuente de 5 volts de corriente directa, fíjate bien, 5 volts de corriente directa, y no hay corriente, si la corriente es 0 y yo quiero saber el voltaje que tengo en esta resistencia, ¿cuál es ese voltaje? Aquí está la ley de Ohm. Yo digo, bueno, el voltaje que hay en la resistencia, así lo voy a poner, voltaje en la resistencia es igual a esa corriente que está circulando en el circuito, que le estoy llamando ID, corriente de diodo, por el valor de esa resistencia. ¿Cuál será el valor del voltaje en esa resistencia? Si digo que la corriente es 0, pues es 0. Si digo que la corriente es 0, ¿por qué la corriente es 0? Porque el circuito está abierto. Entonces esa corriente del diodo es 0. Es decir, esta corriente que tengo aquí en rojo, que es una sola corriente en un circuito serio, que le estoy llamando corriente del diodo, está abierto el circuito, la corriente es 0. Y si la corriente es 0, que es la misma que pasa por la resistencia, ¿qué voltaje tengo en la resistencia? Entonces dices, pues aplico la ley de Ohm, que dice voltaje es igual a I por R, pero si I es 0, pues el voltaje es 0. Entonces, si el voltaje en la resistencia es 0, y aquí estoy diciendo que el voltaje en el diodo es 0, ¿por qué? Porque la resistencia del diodo es 0, idealmente. Entonces, si el voltaje en este diodo 1 es 0, si el voltaje en la resistencia es 0, ¿dónde están estos 5 volts? En el capacitor. No hay ningún capacitor ahí. Están entre el diodo y la resistencia, ¿no? Entre el ánodo y el cátodo. ¿De qué? Los componentes tienen nombre. Este se llama diodo 1, este se llama diodo 2. Del diodo 2. Y esta es una resistencia. Este es el diodo 1, profe. No, entonces no, porque en el diodo 1, la resistencia es 0. Y si la resistencia es 0, el voltaje es 0. Entonces el voltaje está aquí, en este diodo. Dígame si no me entendieron para que lo vuelva a explicar.
O sea que el diodo que Sí, de nuevo, profe. está puesto en polaridad inversa es el que retiene todo el voltaje. Exactamente. Pero necesito que sepan por qué, porque en el examen no le voy a poner ese, le voy a poner otro. Vamos a ver si es cierto. Si no me entienden, pues lo vuelvo a explicar. ¿Vale? Entonces, en ese circuito teníamos, vamos aquí a colocar componente, nos vamos aquí a fuentes de voltaje y tomamos una DC Power, por aquí dice, una fuente de voltaje de corriente directa. Lo colocamos, ponemos el neutro, que es ground, aquí está ground. Ponemos un switch basic, switch de un polo, un tiro, tip switch 1, un polo, un tiro. Pues eso ya lo vieron, ¿no? Tenemos una resistencia en basic. Aquí está el resistor. Tomamos la resistencia y la colocamos aquí. Y nos vamos aquí a donde dice diodes o diodos. Tomamos el diodo rectificador, que es este. Vamos a tomar los que van a usar ustedes físicamente. 1N4007, 007, 004, 009. La diferencia es la corriente. Pues tenemos aquí uno en polarización directa y vamos a poner otro en polarización inversa. Y vamos a girar esto. Mira, vamos a conectar todos los componentes en serie de la fuente al switch, la salida del switch al primer diodo, la salida del primer diodo a la resistencia. Vamos a girar la resistencia hacia la derecha, la salida de la resistencia al segundo diodo y cerramos el circuito. Conectamos el neutro porque si no marca error. Ahí está. Entonces, El segundo diodo va al revés, ¿no, profe? ¿cómo? El segundo diodo. Sí, cierto, es en polarización inversa. Gracias. En polarización. Ahora sí. Ahí está. Tenemos el diodo 1 es de silicio, el diodo 2 es de silicio. El diodo 1 está polarizado directamente, el diodo 2 está polarizado inversamente. Este diodo tiene un valor de resistencia muy alta. Entonces, como voltaje es igual a I por R, como voltaje es igual a I por R, si la resistencia es muy alta, el voltaje va a ser lo más alto posible. Desde aquí sale. Entonces, este diodo no va a tener voltaje. ¿Por qué? Porque si observamos aquí, lo que hicimos fue lo siguiente. Lo modelamos y mira, queda abierto. Perdón, es este, me equivoco. Este es de polarización directa. Este diodo que tenemos aquí no va a tener voltaje. ¿Por qué? Porque su resistencia se considera en cero. Porque el diodo se considera que está en corto. ¿Pero por qué? Porque su valor resistivo es muy pequeño comparado al valor resistivo en polarización inversa. Entonces, si la resistencia de este diodo es tan alta en polarización inversa, no permite que pase la corriente. Entonces su corriente es cero. Y si su corriente es cero, voltaje es igual a I por R, el voltaje aquí va a ser cero. Y el voltaje aquí va a ser cero.
Pero la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado. Entonces, si están subiendo 5 volts, tienen que caer 5 volts. Entonces, si suben 5 volts con esta fuente, esos 5 volts tienen que caer. ¿Y dónde van a caer? Aquí van a caer. Pues vamos a poner aquí un voltímetro en polarización directa. Vamos a poner otro voltímetro aquí polarizado también directamente. Este es el positivo. Viajo, choco, aquí hay un positivo de la polarización. Entonces ahí conecto el positivo del voltímetro. Continúo, aquí hay un positivo. Vamos a poner otro voltímetro aquí. Otra vez. Voy a polarizar. Sale el positivo. Choca, positivo. Aquí hay un positivo de polarización. Ahí pongo el voltímetro. Continúo. Positivo. Aquí está un positivo. Ahí conecto el del voltímetro. Continúo. Positivo. Aquí va a estar el positivo. Entonces ahí conecto el de este. Se cierra el circuito, del otro lado es negativo. Se cierra el circuito, del otro lado es negativo. Se cierra el circuito, del otro lado negativo. Ahora sí, aplicamos la simulación. Nada más de que déjeme cambiar aquí a 5 volts. 5 volts. Lo corremos. ¿Qué voltaje hay aquí? 0 volts. ¿Por qué? Porque este valor resistivo es tan grande que no permite que pase la corriente. Y si la corriente es 0, el voltaje en cada una de estas cargas es 0. Inge, pero hay que cerrar el switch, ¿no? Ah, sí. Ahí está. 37 milivolts dice, pero ahorita vas a ver cuánto va a marcar aquí. 4.96 volts, casi 5 volts. En realidad es 0 volts. 0 volts. Aquí son 36.9 microvolts. Entonces agrégale 4 ceros a la izquierda. Y aquí son 4.96 volts. Claro, los simuladores te van a dar un valor que supuestamente es el real, pero no es el real. Si tú haces la medición con un voltímetro, te va a dar valores muy parecidos a 4.98, 4.96. Pero, idealmente, el voltaje aquí sería de 5 volts. Y aquí sería de 0 volts. Y aquí sería de 0 volts. Entonces yo en el examen les voy a decir, consideren al diodo como ideal, consideren al diodo como real, pero es cosa diferente a que lo simules. Eso quiero que quede claro. Son 4 cosas. Una es considerándolo como ideal en papel, como real en papel, simularlo e implementarlo. Entonces, esto que vemos aquí, simulado, sí, estos son los valores. Pero en papel, considerado como real, tú debes de tener aquí que 0 volts y aquí tienes 5 volts. Esto que tienen aquí, te voy a marcar en azul, es real. En papel. Esto que voy a marcar el color anaranjado es ideal. Claro, en la simulación tiene otro resultado y en la práctica va a tener un valor muy parecido a este. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es el valor de la corriente? Aquí, idealmente la corriente es 0. Realmente va a tener una corriente, pero va a ser muy pequeñita, va a ser muy pequeñita. Vamos a ponerle aquí un amperímetro. Va a ser el orden de micro, pero debe ser en teoría 0. Nano, mira. Es más, desde aquí nos damos cuenta que no puede ser un valor, no puede haber un valor de voltaje. O sea, si dices de 128 nanos,
128.0 nanos. Vamos a ver. 128.6 nanos. 128.6 nanovolts. Entonces, mili a la -3, micro a la -6, nano a la -9. Entonces, de aquí vamos a mover 9 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí ponemos el punto. Entonces va a ser 0 punto. Agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 0. Es ese valor de voltaje. 0.0 es el valor del voltaje 0.000000128.6 volts. Es 0 volts. Perdón, amperes, ¿verdad? Estamos en amperes. Perdón. Estamos en amperes. Eso es 0 amperes. Entonces, si son 0 amperes, pues ¿qué voltaje va a haber? Pues 0 volts. Quiero que quede bien claro eso porque en el examen yo les puedo preguntar, ¿consideren al diodo como real? ¿Consideren al diodo como ideal? Y si te digo que lo simules, es otra cosa. Y si digo que lo hagas físicamente, es otra cosa. Entonces, cuando ustedes van a hacer cálculos en papel, pueden considerar al diodo como real o al diodo como ideal. ¿Cuándo consideras al diodo como ideal? Cuando no te importan mucho los valores, o sea, que sea tan precisa el valor de la corriente. Pero si tú quieres el valor de la corriente, el valor de los voltajes en las cargas, bien precisos, vete con el diodo real. Fíjense, voy a poner aquí otro diodo polarizado directamente. Aquí voy a poner otro diodo polarizado directamente. Todas las preguntas que tengan, todas las preguntas. Porque a mí en la hora del examen se me olvida todo. Este diodo que estoy colocando aquí se encuentra polarizado directamente. Entonces, el valor de la resistencia de este diodo que está polarizado inversamente, pues sigue siendo tan grande que se queda con todo el voltaje. ¿Por qué? Porque voltaje es igual a I por R. Entonces, si tu resistencia es alta, tu voltaje va a ser alto. ¿De qué lado voy a poner este positivo? ¿Aquí del izquierdo o en el derecho del diodo? ¿Aquí o aquí? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el izquierdo no, profe. En el derecho. En el derecho, ¿por qué? Porque ahí topa. Fíjate bien, aquí tengo el positivo. En el mouse este es el positivo, este es el positivo de la fuente. Viajo y recorro todo el circuito. Cada vez que choque con un componente le pongo el positivo. Aquí hay un positivo. Continúo, aquí hay un positivo. Continúo, aquí hay un positivo. Continúo, aquí hay un positivo. Todos esos lugares en donde dije positivo es el resultado de la polarización del circuito. Entonces tú cuando haces una medición tienes que polarizar el voltímetro directamente con la polaridad de tu circuito. Entonces si yo dije que aquí había un positivo, ahí voy a poner el positivo de mi voltímetro. Y del otro lado el negativo. Entonces si yo corro el circuito... Profe. Te escucho. Dime. Le quería decir que entonces, si el diodo es de silicio y como tiene 0.7 volts, ese voltaje ya no existe tampoco. Está polarizado inversamente. Entonces, no pasa, en teoría no pasa corriente ahí. Entonces no hay voltaje. Por eso es que estos voltajes están en milivolts. Es 0.039 volts supuestamente. Pero si tú checas este voltaje con el voltímetro,
va a ser inclusive más bajo todavía. E idealmente se considera como 0 volts. Ah, ok. Gracias. Mira, voy a cambiar este. Este que está polarizado inversamente. Lo voy a cambiar. Y ahora, todos mis diodos van a estar polarizados directamente. Ahora sí, ¿qué voltaje habrá en cada diodo? ¿Cómo se encuentra polarizado este diodo respecto a la fuente? ¿Directa o inversa? Directa o inversa. Directa. Directa. ¿Y este segundo diodo? ¿Cuál? ¿El de 1 o el de 3? El de 2. Directa. 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 ¿Y el de 3? Son los tres directos. Directa. También directa. Directa. El de Entonces, 3 tiene mal el voltímetro, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque ya cambió el diodo, profe. Sí, bueno. Mire. Sí. Creo, no sé El si... de 2. No. Por eso les dije, mira. Mira, ahí va. El positivo está a la derecha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, lo voy a quitar, lo voy a dejar otra vez a la derecha y te voy a decir por qué. Ustedes se están guiando porque el positivo bueno, de hecho todos están igual. Pero ¿por qué va el positivo aquí? Mira, lo primero que tienes que hacer con un circuito es polarizarlo. Y al polarizarlo, es decir, poner la polaridad, el polo positivo y negativo en los componentes. ¿De qué lado va el positivo? ¿De qué lado va el negativo? Olvídate de los voltímetros que están aquí. Aquí, este es el positivo de esta fuente. Entonces, si sales y haces un recorrido a favor de las manecillas de reloj, tomas el positivo. En el mouse llevo el positivo. Cada que choque con un componente, ahí le voy a poner un positivo. Aquí llevo el positivo. Choco con el diodo y aquí está el positivo. Salgo de él. Choco con la resistencia y aquí está el positivo. Salgo de él. Choco con el diodo y aquí está el positivo. Salgo del diodo. Choco con el otro diodo y aquí está el positivo. Cuando se cierra el circuito, entonces fluye la corriente. Y al haber corriente hay voltaje. Y en ese momento se pone el negativo de los otros extremos. Es decir, aquí estaría el negativo, aquí el negativo, aquí el negativo y aquí el negativo. Entonces los positivos quedaron aquí, en los ánodos. Es por eso que ahí pones el positivo del voltímetro. En donde dije que estaban los positivos. Si lo corres, te va a dar todos los voltajes. Aquí dice que está corriendo 3.2 miliamperes. Ya no es casi cero, ya no están los nanos, ya hay una corriente, ya hay una caída de voltaje, que el voltímetro dice que es de 595.9 milivolts, o sea, casi 0.6 volts. Nosotros y los libros lo manejan entre 0.6 y 0.7 volts. Nosotros lo vamos a manejar como 0.7 volts. Entonces, mira, en teoría, en papel, en teoría, considerando al diodo como real, si yo te pongo este circuito, tú no me vayas a poner este voltaje porque te lo voy a poner mal. Si te digo que simulado, pues sí, está bien. Entonces, en teoría, en ese circuito, tú debes de poner 0.7 volts aquí, 0.7 volts aquí, 0.7 volts aquí. Y si sumas 3 por 7, 21, y suben 5, ¿qué voltaje hay aquí? Si el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 3, en teoría, en papel, considerando al diodo como real, en teoría, como real, ¿cuántos volts consume el diodo en polarización directa? 0.7.
0.7. Entonces, este se consume 0.7, este 0.7, este 0.7. Estas son caídas. Si caen 0.7 más 0.7 más 0.7, tienes una caída de voltaje de 2.1 volts. Esas son caídas. Y la subida es de 5. Entonces, 5 menos 2.1, ¿cuánto es? 2.9. Bueno, esos 2.9, aquí está. ¿Se quedan en la resistencia? Claro. Ok. Por la ley de las tensiones de Kirchhoff. Aquí dice que son 3.2 volts en la simulación. En la teoría, considerando al diodo como real, serían 2.9. ¿Sí me explicó? Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Necesito que si tienen dudas, las externen porque le voy a ir incrementando el nivel al circuito. Sí, estamos bien. ¿Dónde? Estamos bien, profe. Ok. Entonces, cuando los diodos están inversamente, profe, cabe la posibilidad de que todo el circuito de cero, nada más se quede en un diodo la carga del voltaje. Así es. En el que está abierto. Idealmente. O sea, en el que está polarizado inversamente. Ok. Gracias. De nada. Bueno, fíjense bien. Ahora, voy a poner aquí otro diodo polarizado. Perdón. Polarizado directamente. Ahí está. Voy a llevarme ese circuito para acá, para este lado. A ver. Para explicarlo y ahorita lo simulamos. Acá. Aquí. Entonces, fíjense bien. Voy a polarizar las cargas. Lo primero que tienes que hacer es polarizar las cargas. Entonces, tomas el positivo, que es esta fuente, y propones una corriente a favor de las manecillas del reloj. Es decir, así las voy a proponer. Aquí tenemos una malla. Entonces, ¿qué dice la ley de las corrientes de Kirchhoff? La de las tensiones ya la sabemos. La de las corrientes ya la deben saber. ¿Qué dice la ley de las corrientes de Kirchhoff? Dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo nodo. Si ustedes buscan ahorita en internet ley de las corrientes de Kirchhoff, va a decir algo parecido. ¿Pero eso qué quiere decir? Que un nodo es la unión de dos o más ramas. Y en este caso, aquí tengo una rama y aquí tengo otra rama. Entonces este es un nodo. Aquí tengo una rama, aquí tengo otra rama. Aquí hay un nodo. Entre esto y dos, esta es una rama y esta es otra rama. Aquí tengo un nodo. Entre estos dos, esta es una rama, esta es otra rama. Aquí tengo un nodo. Entonces, si aquí entra una corriente de 3 amperes, por ejemplo, se va a dividir en dos. En este caso, como son los mismos diodos, la corriente va a ser proporcional. Aquí se dividiría en 1.5 y 1.5. Este 1.5 viaja por abajo, este 1.5 para arriba. Y se unen los dos aquí. Y dice la ley de Kirchhoff de las corrientes. La sumatoria de las corrientes que entran es igual a las que salen. Entonces, si aquí entraron 3, aquí salen entre las dos son 3. Si aquí entran entre las dos 3, aquí va a salir 3. Es decir, aquí va a salir la corriente que entró aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Entonces, ahí donde topamos,
que ahí donde topamos los dos LEDs, diodos, perdón, son positivos, ambos. Ahorita lo vamos a polarizar. Después Lo del, vamos a polarizar. Sí, sí es positivo y vamos a polarizarlo, sí tienes razón. Pero vamos a polarizarlo, mira. Llevamos el positivo. ¿Sí? En el mouse llevo el positivo. Punto número 1, polarizas las cargas. Entonces, me llevo el positivo. Cuando choque con un componente, ahí le pongo el positivo. Aquí voy. Por la ley de las corrientes de Kirchhoff, se divide la corriente aquí y se divide la corriente. Me voy por arriba, primero. Choco con el primer diodo, le pongo el positivo. Me voy por la parte inferior. Choco con el diodo 4, le pongo el positivo. Salgo con este, y aquí llevo el positivo. Choco con la resistencia, le pongo el positivo. Salgo en la resistencia. Choco con el diodo 2, le pongo el positivo. Continúo. Choco con el diodo 3, le pongo el positivo. Llego a la fuente de donde partí, entonces en ese momento se cerró el circuito. Al cerrarse el circuito, se supone que hay corriente. Digo se supone porque hay que ver si hay diodos polarizados inversamente. Entonces en ese momento pone negativo, 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 negativo. Lo único que hice hasta ahorita es polarizar las cargas. Eso que está como positivo y negativo es lo que a mí me va a servir para saber dónde hay un positivo como consecuencia del voltaje. No estoy hablando del positivo del diodo. Eso que puse el positivo de la polarización. Entonces, ahora sí, sabemos que el diodo aquí tiene un positivo por su símbolo y aquí tiene un negativo por su símbolo. Aquí tiene un positivo por su símbolo, aquí tiene un negativo por su símbolo. Aquí tiene un positivo por su símbolo, igual aquí un negativo por su símbolo. Y esto que estoy poniendo en rojo es la polaridad del diodo, no la polarización del diodo. Esa es la polaridad del diodo. Su polarización está en amarillo. Entonces, vamos a ver cómo se encuentran polarizados. Si es positivo, positivo, negativo, negativo, es polarización directa. Entonces, vemos que aquí hay positivo con positivo y negativo con negativo, polarización directa. Positivo con positivo, negativo con negativo, polarización directa. Positivo con positivo, negativo con negativo, polarización directa. Entonces, al haber polarización directa, conducen todos los diodos. Acuérdense la gráfica que teníamos. Había una gráfica que explica el comportamiento del diodo, que dice que cuando alcanza su voltaje de umbral, que el caso del diodo rectificador de silicio es 0.7, conduce toda la corriente. Esta es la corriente del diodo y este es el voltaje del diodo. Ahí está en la gráfica, en los apuntes. Voltaje de diodo y corriente de diodo, mientras se alcance el voltaje de umbral, que es de 0.7 volts, si se trata de silicio, que en estos casos estamos trabajando con diodos de silicio. Ahora sí, si yo les digo que consideres al diodo como ideal, fíjate bien, yo te digo al diodo como ideal, ¿tú qué vas a hacer? Vas a poner polarización directa, entonces el diodo se comporta como si estuviera en corto. Pones aquí una raya. Polarización directa se considera en corto. Idealmente, todos están en polarización directa, están en corto. Todos en polarización directa, están en corto. Idealmente. Entonces, idealmente, tú tienes aquí un cablecito, ya no está el diodo. Tienes un cablecito, ya no está el diodo. Tienes un cablecito, ya no está el diodo. Y aquí tienes un cable y ya no está el diodo. ¿Qué hay en el circuito? Nada más una resistencia y la fuente. ¿Ah? Ahora, si estamos diciendo idealmente, estoy contemplando que la resistencia en todos los diodos es igual a 0 ohms. Es decir, la resistencia en el diodo 1, yo te digo, dime la resistencia en el diodo 1, tú vas a poner. Resistencia en el diodo 1, 0. Resistencia en el diodo 2, tú vas a decir 0. Resistencia en el diodo 3, 0. Y resistencia en el diodo 4, 0. Te voy a pedir el voltaje en la resistencia en el diodo 1. Si yo te digo idealmente,
idealmente, ¿qué voltaje hay en el diodo 1? Aquí. ¿Qué voltaje en el diodo 1? 5. Cero, ingeniero. Sí, perdón, disculpe. Sí. Sí, ¿verdad? Porque voltaje es igual a I por R, y si R es 0, voltaje es 0. Voltaje en el diodo 2, tú tienes que poner voltaje en el diodo 2, 0. Todos son 0, ¿no? Voltaje en el diodo 3, 0. Voltaje en el diodo 4, 0. Y te voy a preguntar, ¿voltaje en la resistencia de cuánto es? ¿De 5? 5 volts, ley de las tensiones. Entonces, Kirchhoff dice, si suben 5, caen 5. Pero tú dices, yo estoy trabajando idealmente. Y en todos los diodos hay 0, pues ¿dónde quedó la bolita? Pues aquí nada más, y ahí están los 5. Ahorita lo vamos a simular y no nos va a dar 5. Porque lo vamos a simular considerándolo como el diodo real. Pero hasta ahorita quedó claro lo de ideal. En rojo lo de ideal. ¿Vale? En rojo lo de ideal. Ahora me voy para abajo y vamos a ver cómo sería ahorita. Real, pero así se le dice, ¿no? El diodo como real, pero real realmente no es ese valor. Realmente es el que tú medirías con el voltímetro. Pero en papel, digamos, considerándolo como real, hay unos libros que lo manejan como activo o real. Entonces, puedes llamarlo como real o como activo. Aquí, si tú pones un voltímetro, vas a tener 0.7 volts. Aquí, si tú pones otro voltímetro, vas a tener 0.7 volts. Es el voltaje de umbral del diodo para que permita que conduzca la corriente. Aquí vas a tener otro voltaje de 0.7 volts. Entonces, si yo te digo, dime el voltaje, ingeniero, que hay en el diodo 1, voltaje en el diodo 1, voltaje en el diodo 2, voltaje en el diodo 3, voltaje en el diodo 4. ¿Qué voltaje hay en el diodo 1? $0.7 volts. ¿Qué voltaje hay en el diodo 2? 0.7. 0.7. Igual, 0.7. En el 3. 0.7. En el 4. 0.7. Entonces, aplican la ley de las tensiones de Kirchhoff y dígame qué voltaje en la resistencia. 2.3. 2.3 volts. ¿Por qué 2.3 volts? Por la sumatoria. Perdón, 2.2. ¿2 punto qué? 2. ¿2 punto qué? Perdón, me escuché. 2.8. Dice la ley de las tensiones de la sumatoria de subidas menos la sumatoria de las caídas es igual a 0. O bien, la sumatoria de las subidas es igual a la sumatoria de las caídas. Están subiendo 5, tienen que caer 5. 2.9. 2.9 dice el ingeniero. 2.2.2.9 volts. ¿Por qué 2.9? Porque aquí tenemos. No, no es cierto, son 4. ¿Eh? No, es que son 4, no, yo contaba con que eran 3. A ver, ¿qué voltaje hay entonces? 2.2. 2.2. No, es 2.9. Les voy a decir por qué. ¿Recuerdan cuando vimos la simulación? Ah, no lo vi con ustedes, lo vi con de circuitos eléctricos. Pero bueno, ahí va. Sí, en circuitos eléctricos, si tú tienes, por ejemplo, la cometida de tu casa, de tu trabajo, de tu negocio, de tu oficina, etc.
Esta es una fuente de voltaje de corriente alterna. Tienes aquí el interruptor principal. Tienes aquí un interruptor para la recámara y aquí tienes un foco. Y luego resulta que tienes aquí un tomacorriente para conectar la televisión. Y tienes por aquí otro foco para la sala. Y tienes otro foco para la cocina. Bueno, aquí está el foco. Si tú tomas tu voltímetro en condiciones ideales de operación, sin considerar caídas de voltaje, por el calibre del conductor, por la resistencia del conductor, etcétera, etcétera. Y tú tienes una fuente de voltaje de 120 volts de corriente alterna. Y tú tomas tu voltímetro y llegas y mides el voltaje en este foco, el voltaje en este tomacorriente, el voltaje en este foco y el voltaje en este foco, ¿cuánto te da? Claro, cerrando los switches. Igual, todos los voltajes deben ser iguales. 120 volts. Sí. Sí. ¿Cómo están conectadas las cargas? ¿En paralelo o en serie? Paralelo. Paralelo. En paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué aquí están sumando 0.7 de arriba y otro 0.7 aquí? Porque aquí es el mismo para todo el circuito. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando tú tomas el voltaje aquí con tu voltímetro, lo que haces es que pones el voltímetro aquí y aquí. Lo pones aquí y aquí. Lo pones aquí, aquí, lo pones aquí y aquí. Pero si checas, esto es continuidad con todo lo que voy a marcar. Es continuidad. El mismo punto. Es el mismo nodo. Todo esto lo puedes reducir y tienes un solo punto y salen todos los cables. Sucede lo mismo aquí. Entonces, aquí hay una terminal del voltímetro y aquí hay otra terminal del voltímetro. Y tú tienes solamente 0.7, 0.7, 0.7. Puedes tener 10 o 15 diodos en paralelo. La caída de voltaje entre sus nodos es de 0.7. Entonces es 2.1. 3 por 7, 21. 2.1 más 2.9, 5 volts. Vamos a ver este. Vamos a conectar aquí. Ya sabemos. Profe, ahorita lo puedo repetir de nuevo. Sí, a ver, ¿qué parte, ingeniero? Es que no, creo que un compañero tiene un micro prendido y se está como que entrecortando la llamada. A ver, ¿cuál es tu duda? Dime, no pasa nada. ¿Cómo dijo lo del multímetro ahí que al final fueron los 5? Ok, mira, cuando vas a medir un voltaje, lo mides en paralelo con la carga, que en este caso es el voltímetro. Entonces, por ejemplo, este diodo, aquí, este punto y este punto y este punto hasta acá, es el mismo. Entonces aquí pones una terminal y aquí pones otra terminal y ahí mides el voltaje. Para este diodo, pones una terminal aquí, pones otra terminal aquí y aquí pones el voltímetro. Para la resistencia de acá a acá, pones el voltímetro. Y para este diodo, todo esto que voy a marcar con negro es un mismo nodo, es un mismo punto. Y todo esto que voy a marcar con negro es un mismo punto. Todo esto hasta acá es un mismo punto. Entonces tú cuando pongas tu voltímetro, lo puedes poner aquí y aquí. Porque es el mismo punto, mira. Y nada más tienes un voltaje. Lo checas. Entonces ahí vas a tener nada más un voltaje. No vas a sumar los dos voltajes. Porque ahí, si tú pones el voltímetro aquí, en este punto, y este punto,
Es como si lo pusieras aquí y aquí, porque es el mismo nodo. Por eso O sea el que de voltaje, tener 4 tenemos 3. caídas de voltaje. Sí. Caídas de voltaje, porque los diodos, ahí en este caso, ¿cuál es la finalidad de los diodos? Cuando tú tienes una fuente, ¿se acuerdan cuando hablamos de las baterías? Del flujo de la corriente. Si tú tienes, la resistencia se opone al paso de la corriente. Si tú tienes aquí una resistencia y tienes aquí otra resistencia y llega una corriente por acá y sale esa corriente por acá, entonces, ¿por qué crees que pusieron las resistencias en paralelo? Las pusieron tal vez porque no tenían una combinación de ellas que te diera el valor que quieres y que te da en paralelo. Pero también las pudieron haber puesto para dividir la corriente, porque la corriente que viene aquí se divide en dos. Y aquí llega y se une, como si fuera una tubería de agua. Entonces las corrientes se dividen. Bueno, puedes hacer lo mismo con los diodos. Si tú tuvieras, por ejemplo, aquí circulando una corriente de 1 ampere y tienes diodos rectificadores que te soportan nada más medio ampere, pues ponlos en paralelo y esta va a consumir medio ampere, y no se van a calentar y va a salir el ampere. Entonces, ¿cuál es la función ahí del diodo? Pues dividir la corriente. Pero el voltaje son 3 caídas de voltaje. Pero son 4 diodos. Si tuvieras más diodos, siguen siendo 3 caídas de voltaje. Porque están en paralelo. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, este es el positivo. Negativo. Vamos a poner otro voltímetro aquí. Ahorita vemos el cálculo de la corriente. Pero ahorita estamos considerando al diodo como real o activo, cuya caída de voltaje es de 0.7 volts porque es de silicio. Idealmente, ya vimos que aquí habría 0 volts, 0 volts, 0 volts y todo el voltaje estaría aquí, ¿verdad? Idealmente. Si yo te pongo este circuito y te digo, inciso A, idealmente, dígame el voltaje en todos los componentes del circuito, tú me tienes que decir, el voltaje en el diodo 1 es 0, el voltaje en el diodo 2, 3 y 4 son 0. El voltaje en la resistencia es de 5 volts, idealmente. Si yo te digo, realmente, o en modo activo el diodo, ¿qué voltaje hay en cada uno? Tú me tienes que decir, voltaje en el diodo 1, 2, 3, 4, 0.7 volts. Voltaje en la resistencia, 2.9 volts. Si te lo pido simulado, pues sí varía un poco. Y si te lo pido real, varía un poco. Pero ese poco, para cuestiones de cálculo, es despreciable. Salvo que quieras una precisión en el cálculo, entonces te vas no solamente considerando al diodo como real, vas y checas la hoja de datos del diodo y ves qué valor de resistencia tienen polarización directa y qué valor de resistencia tienen polarización inversa. Pero esos análisis yo los hago cuando veo electrónica avanzada. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a simularlo. Y aquí dice 0.56 milivolts, o sea, casi 0.6 volts. Aquí tenemos 3.2, aquí tenemos casi los 0.6, casi los 0.6. Entonces, esto da simulado. En teoría, 0.7, 0.7, 0.7, 2.9. Y lo vamos a hacer físicamente, y los valores van a rondar aquí. Les da 0.65, no da 0.6. A algunos les da 0.63, a otros les da 0.68. ¿Sí me explicó? ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. en el programa de simulación, cuando estemos trabajando en un proyecto, en un circuito, necesitamos agregar resistencias para cada componente, porque ya sabemos que en todos los componentes presentan valores resistivos. ¿Es verdad eso? O entonces el programa software de simulaciones ya tiene para cada componente un valor resistivo, acercándose a lo que es en la vida real. Ah, sí. Ya tiene el valor por default. Por eso hay una caída de voltaje.
sea, este diodo, cuando los fabricantes del software lo diseñaron y lo aventaron en el software, vamos a ver si viene aquí, que creo que no viene el valor resistivo, pero ellos sí lo debieron haber considerado, porque si no, no habría una caída de voltaje. Mira, vamos a ver, aquí dice RS, EG, valor de temperatura. SRS, ¿verdad? Sí, aquí hay un valor, pero este valor es en polarización directa, no está en polarización inversa. Ah, y para polarización inversa. Sí, en inversa es cuando el valor es muy grande. Vamos a ver si encuentro aquí. Vamos a ver. La verdad es que me impresiona mucho que tengamos un programa, un software que se acerque ¿Puedes mucho a la hablar un realidad. poquito más? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Me impresiona mucho que nosotros los alumnos tengamos un software que se acerque mucho a la realidad. A veces debe ser bien pesado. Mira, cuando haces ingeniería o cuando haces circuitos, pero esos circuitos es para que manejes microamperes, microvolts, microwatts de potencia, yo sí te recomiendo que te bases en los valores reales del fabricante y en la simulación. Pero si no, no hay mucho, porque si no, entonces no existiría ese análisis en los diodos. Bien. No sé si me explico. Mira, vamos a ver si aquí viene. Yo lo he visto, mira, aquí dice. Mira, dice, el valor de la resistencia inversa es muy grande en comparación con la resistencia en directa. La relación de resistencia inversa en polarización inversa a polarización directa es aproximadamente de 1.000.000 a 1. Mira. Para los diodos de silicio, es más, me quedé corto, mientras de 40.000 a 1 para el diodo de germanio. Es por eso que se considera infinito y para el otro caso abierto. Pero los simuladores se van con todo. Entonces, si por ejemplo en este simulador, mira, fíjate bien, voy a hacer algo. Voy a quitar este valor de resistencia e idealmente, si yo te digo, ese circuito es correcto, tú me vas a decir, no, ahí hay un corto. ¿Por qué? Porque este se considera en corto. No hay resistencia, entonces la corriente es infinito. Un valor entre 0 es infinito. Pero si yo lo corro aquí y checo la corriente, me dice que hay 17.83 amperes, que es muchísima corriente. En teoría eso es infinito. ¿Pero por qué lo está considerando así? Porque él sabe que hay un valor resistivo interno del diodo en polarización directa. Pero si tú haces eso físicamente, quemas el circuito. Perdón, no lo escuché bien. Sí, mira, ahorita lo que tengo aquí, déjame quitar esto para que no se vea tan. Mira, así como está ese circuito, si yo te lo pongo en el examen y te digo, ¿qué sucede en ese circuito? Considerándolo idealmente. No, creo que no hay resistencias, no va a haber diferencia, No hay entonces no va a correr. No, sí va a correr, o sea, va a correr y va a quemar todo. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Un valor entre 0 es infinito. En teoría, se aplica la ley de Ohm, que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Idealmente, la resistencia de esos diodos, como están polarizados directamente, la resistencia es 0. Entonces, un valor entre 0, en teoría es infinito. Y si la corriente es infinito, se quemó el circuito. Entonces, si yo te pusiera ese circuito en el examen, tú me dirías, ese circuito está en corto. Pero en una simulación, fíjate lo que hace el simulador. El simulador no te dice hay un error, el simulador te dice están circulando 17.83 amperes.
Pero si tú lo haces eso físicamente, se te va a quemar los diodos. Porque están en corto. Entonces quiere decir que el simulador está considerando los valores resistivos de cada uno de los diodos y el valor de la resistencia del cable, hasta el valor de la resistencia que tiene ese interruptor o ese switch. Sí. ¿Sí me explicó? Ujú. Por eso yo les digo, si vas a hacer un análisis así muy, muy minucioso, pues sí puedes guiarte tal vez de un simulador. Pero los simuladores se basan en las fórmulas. Entonces, cuando se trabaja con los diodos, en el programa de la materia viene ver al diodo como real y el diodo como ideal. Pero yo les digo aquí, una cosa es real, una cosa es ideal, y otra cosa es, digamos, en modo activo o real en papel. Y otra cosa es la simulación. ¿Sí me explicó? Entonces, en el examen, yo voy a considerar nada más. Lo real, 0.7 volts en polarización directa. 0 volts en ideal, en polarización directa. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahorita que estaban sumando los puntos 7, dijo que eran 2.9. La diferencia, sí. Es que yo sumándolos me da 2.8. No sé por qué. A ver. Cada diodo tenemos 3 caídas de voltaje. Son 3. El nodo se hace 1. 0.7. Mira, aquí va a haber 0.7. En esto que voy a marcar verde hay 0.7. Entre esta terminal y esta terminal hay 0.7. ¿Sí? Ahí llevamos 1. Otro Sí. 0.7 entre esta terminal y esta terminal. Ahí llevamos 2. Otro 0.7 entre esta terminal y esta terminal. Ahí llevamos 3. Bueno, entonces vamos a sumar. 0.7 uno, más 0.7 otro, más 0.7 del tercero, son 3 por 7, 21. Es decir, 2.1 volts. Hay de caída de voltaje. En los diodos. Si 5 le restas 2.1, ¿cuánto tienes? 2.9. Menos 2.9, sí. 2.9 volts. Entonces Kirchhoff dice que si suben 5, caen 5. Entonces tú dices, caen 2.1 en los diodos. ¿Y dónde quedó lo demás? Pues en la resistencia. ¿Y cuánto es? Pues la diferencia con 5, que son 2.9. Ah, ok. O sea que tengo que sumarlos y después restarle el voltaje. Así es. Ah, ok. Era mi duda. Eso, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Profe, no sé si queda explicarnos sobre este circuito, quiero decir. ¿Puedo? ¿Cómo? Que si nos va a explicar un momento sobre un circuito que más o menos voy a explicar cómo será. ¿Puedo? Ajá, tú me vas a explicar. A ver, dime, sí. El circuito que usted tiene arriba, o bueno, ese, por donde están los diodos en paralelo, imagínese que tengamos en medio de, entre esos cables en paralelo, tengamos también una conexión, sí, entre ellos, en medio. ¿Cómo es que la corriente se comportará en ese caso? A que metas aquí un cable. Sí, otro cable. La verdad es que estoy curioso cómo es que la corriente se comportará. Mira, vamos a verlo primero, vamos a verlo sin el simulador y luego lo vamos a ver con el simulador. Déjame copiar esta parte del circuito. Creo que aquí lo tengo mejor. Entonces tú dices, ¿qué pasa si aquí metemos un cable, verdad? ¿Sí? Bueno. Si lo vemos desde el punto de vista del diodo real, aquí habría 0.7 volts. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces fíjate. Si aquí hay 0.7 volts
esta parte, lo estoy sacando aquí. Aquí hay un valor resistivo del diodo, vamos a verlo, como 0.7 volts. Y aquí tienes un cable. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, tú a un voltaje no le puedes hacer esto. Porque si le haces eso, ¿qué pasa? La corriente se va a ir por ese cable. Y el diodo como que no va a reducir nada. ¿Y el voltaje? No, la corriente. No correrá por el cable en donde esté el diodo. No va a correr, no va a pasar corriente. Va para ese cable que está solo. ¿Pero qué está pasando con el voltaje? No es el mismo. No es el mismo. Y en paralelo, ¿cómo deben de ser los voltajes? El voltaje... Oh, ok, aquí sí está. Ahí hay un corto. Mira, vamos a resolverlo como lo viste en circuitos eléctricos. ¿Cómo está este cable? ¿Cuál es el valor? Vamos a llamarle a este cable que se llama R1. ¿Cuál es el valor de esa resistencia del cable? Si no hay resistencia aquí es 0, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que aquí tienes una resistencia que es de, vamos a llamarle R2, que es diferente de 0. Entonces, la resistencia de este punto a este punto sería la resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, R1 es 0 por R2. ¿Cuánto es? 0, ¿no? Va a ser entonces entre inútil aplicar esos diodos. R1 por R2 entre R1 más R2. Aquí te va a quedar 0 entre R2. ¿Sí o no? Entonces, sí. 0 Entonces, entre R2. Sería... la corriente va a pasar directamente por ese cable que está solo. Los diodos van a ser inútiles. ¿Cómo? La corriente va a pasar por el cable que está solo. Los diodos van a ser inútiles. Porque ahí no está pasando corriente. Y la corriente va por el... Ahí lo que va a pasar es que el valor de la resistencia va a ser 0. Quiere decir que la corriente se iría por abajo. Por el cable que está sin componente. Sí. Eso decía. Y ahora, si lo ves de manera modelando el diodo como ideal, ¿qué pasa con este diodo? ¿Se comporta como? Abierto. Ahí está. No, como infinito, algo así, demasiado. Perdón, está en polarización directa. Se convierte así. Así, ¿verdad? Entonces tienes dos cables, considerándolo como real. Como ideal. Entonces, aquí, si quieres ser muy estricto, la corriente se va por acá. Okay. Pero si lo ves de manera ideal, la corriente se va por los dos lados. Y aquí no lo da. Aquí la fórmula no lo dice. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tengo otra. Pero si pone ese mismo cable que creó, pero en vertical. ¿A dónde? Es que yo lo pensaba así, pero usted la puso de horizontal. Hasta aquí ya quedó esto. Ahora sí. ¿Cuál cable? ¿Dónde? Ese cable que está en medio. El que usted puso, pero ahora en vertical. ¿A partir de dónde? ¿De aquí? La verdad es que no puede decir porque mi pantalla está viendo algo lento, se está lagueando mucho, así que no puedo ver muy bien. Bueno, dime de qué punto a qué punto yo paso la línea. En el segundo punto negro, Ajá. hasta abajo. justo delante del diodo, del otro diodo.
No, o sea, en el segundo punto negro, el que está después del diodo D1, Ajá. hasta a medio adelante del diodo 4. Aquí. No, en el diodo negro. No, el punto negro. Este es el punto negro. Sí. Ajá. ¿Me Ándale, muevo sí. hacia dónde? Ahí como usted lo dejó. No es que ahí está muy pegado hacia el otro cable. Aquí tengo un cable en este punto negro. ¿Ahora dónde me dirijo? Justo delante del diodo 4. Acá. Sería lo mismo, ¿no, Inge? ¿Así dices? No puedo ver bien, es que la pantalla no se está Es que actualizando bien. mi compañero quiere decir del diodo 1 al diodo 4, pero sería lo Ya está mismo. conectado. Pues no tendría corriente, igual lo pasaría de largo al siguiente componente. A ver, proyéctalo tú, ingeniero. Proyéctalo tú y hazlo así en Paint o donde tú lo tengas. A ver, proyéctalo. Por favor. No puedo compartir pantalla. Tengo la opción deshabilitada. Usted puede dejar esto a un lado porque la verdad es que yo no estoy razonando bien los casos. Yo nomás estoy siendo curioso lo que pasaría. Ah, bueno, eso de curioso, si quieres, luego lo vemos porque si no, vamos atrás. Hagan la simulación. Usen el simulador. Pero ya volví a proyectar, ¿verdad? Sí. Profe, todas estas simulaciones, por ejemplo, yo estuve modificando cada vez que usted estaba modificando. Las tenía que volver a hacer o como. No, o sea, yo estoy explicando ya, ustedes conforme vayan simulando, si gustan, van guardando. De todos modos, la grabación ahí va a quedar. Discúlpame por perder un poquito de su tiempo con... No he terminado con usted todavía. A ver, dígame, ¿dónde está? Aquí estoy, ya se ve mejor. Tengo que disipar su duda. Sí. Aquí está el punto negro, ahí me pongo. Aquí. Sí, hasta ahora, ¿para dónde me dirijo? Para el diodo 4. Aquí está el diodo 4. ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A ver, permítame, dejen que hable su compañero, por favor. A la derecha. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Así como está? Sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Pues la verdad es que yo quería ver cómo es que se comportaba la corriente para este caso. No, ingeniero, es exactamente lo mismo. Pues aquí, este cable que tienes aquí que acabo de poner, está igual que este. Sí, está igual que el otro lado. Igualito, no pasa nada. Lo único que estarías haciendo físicamente es aumentar el grosor de los dos cables o el calibre. Eso es lo que quería ver. Sí, no hay, o sea, ahora si lo ves muy analíticamente, esta corriente va a entrar aquí y se va a dividir en dos, un poquito por acá, otro poquito por acá, y esta corriente se suma con esta y pasa para acá. Es lo mismo que sucede cuando usas los cables. Tú puedes agarrar un cable que tiene 30 hilos, por ejemplo, y es un calibre 12. Pues la corriente lo que hace es que se divide entre 30 para alimentar a cada uno de estos alambres, y a fin de cuentas te está dando pues el amperaje que entra, es el mismo que sale. ¿Sí quedó claro? Está bien. Ok, bien. Es lo que quería oír, o sea, nuevas cosas a partir de situaciones algo... No te preocupes, está bien, pero todo ese tipo de cuestionamientos, ustedes conforme vayan avanzando, las van a poder responder sin problema. Si no lo responden y está dentro de mi materia, con gusto les respondo. ¿Vale? Pero ahora también tengo otra pregunta, la última. O sea, ese mismo cable ahora lo podrá conectar al lado izquierdo del diodo 4. A ver, yo creo que sería algo diferente. A ver, espérame tantito. Este mismo cable. Ahora conectado al lado izquierdo. Para acá. ¿Sí? Sí.
Pues es lo mismo que me dijo hace rato. Este cable que está aquí, fíjese cómo va a quedar. Es lo mismo que conectar este aquí. Porque este nodo es el mismo aquí, 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 aquí. Y todo esto aquí. Es lo mismo. Pero ahora, si le agregamos resistencia a uno de estos casos, entonces como si estuviéramos agregando un diodo más, pero sin la propiedad del diodo de que no deja pasar corriente para el otro lado, más que para adelante. No te entendí. Si agregamos resistencia para uno de estos casos en el cable que está solo, entonces como si estuviéramos agregando otro diodo, pero Sí. excepto que sin la propiedad del diodo que Sí. deja. Sí, porque el diodo tiene un valor resistivo. Todos los instrumentos, todos los elementos, incluyendo el cable en un circuito, todos tienen un valor resistivo. Como ustedes lo vieron en circuitos eléctricos. Si hablas del valor resistivo de la capacitancia, se llama reactancia capacitiva. Si hablas del valor resistivo de la inductancia, se llama reactancia inductiva. Si hablas de un valor resistivo en una resistencia, capacitancia e inductancia, se llama impedancia. Todos los elementos tienen un valor resistivo. Inclusive el valor del cable es resistivo. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí en la presentación de la clase, vienen esos circuitos que estamos viendo, y ustedes lo que van a hacer, así como el compañero pues tiene la inquietud de saber cómo se comporta. Bueno, una cosa es que yo les explique, ustedes vean, y otra cosa es que ustedes lo hagan. Por ejemplo, este simulador, mira, es un diodo 1N4004 y te marca 0.92. El otro diodo el otro simulador nos marcaba 0.6 o 0.56. Este te marca 0.9. Por eso es que los libros te dicen que es 0.7. En realidad es 0.60 y tantos. Y si tú sumas este valor de voltaje más este voltaje, te va a dar los 5 volts. Aquí tenemos el de polarización directa. Entonces, ¿qué voltaje está cayendo aquí? Según esto estaba cayendo casi 1 volt. La diferencia está aquí. Aquí marcó 0.88 volts. Tenemos 3 diodos en polarización directa. Ese ya lo hicimos. Tenemos aquí uno en polarización inversa. Y mira el voltaje que marca en la resistencia. Nanovolts. Es 0 volts. Yo te pongo ese circuito en el examen y te digo, considera el diodo como real. No lo vas a simular. Si lo simulas está mal. Dime el voltaje que hay en el diodo. Tú me vas a decir hay 5 volts. ¿Y qué voltaje en la resistencia 1 de 10 ohms? 0 volts. ¿Y qué corriente circula? 0 amperes. Aquí tenemos otro en polarización. Uno en polarización inversa y otro en directa, ya lo vimos. En polarización inversa se queda todo el voltaje. Aunque este diodo esté aquí, antes, después de este diodo, antes, después de la fuente, es lo mismo. Él se va a quedar con todo el voltaje, en teoría. ¿Por qué? Porque el circuito hasta que se cierra es porque pasó la corriente. Y ya que se cerró el circuito, analizamos. Y este circuito ya lo vimos. Y este ya lo vimos. Y esto es lo que he estado explicando. El diodo ideal. Idealmente lo pones en corto cuando hay una polarización directa. Y hay una corriente de diodo que es limitada por el circuito, dice. Esto lo vamos a ver en la próxima clase.
Ya le vamos a meter una resistencia, vamos a calcular la corriente para ver por qué dice limitado. Ajá. Y cuando hay una polarización inversa, es decir, con el ánodo negativo y el cátodo positivo, entonces se comporta abierto. Y si se comporta abierto, entonces esta corriente es cero. Es decir, idealmente el diodo, como está en corto, toda la corriente la circula inmediatamente. Idealmente, cuando está abierto, pues es cero. Ahora bien, aquí viene un circuito en donde aparece en polarización directa y en polarización inversa, idealmente el diodo. Supongamos que tenemos aquí, voy a hacer un poquito más grande. Bueno, supongamos que tenemos este circuito. Tengo una fuente de 10 volts, un diodo en polarización directa de una resistencia de 2 kilos. Entonces, este circuito idealmente es este. Es decir, este diodo se comporta en corto. Entonces, se aplica la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si tú divides 10 volts entre 2 kilos, te da 5 miliamperes. Y en polarización inversa, pues la corriente es cero, porque está abierto. Entonces, ya para terminar, ¿cómo calculas el valor de una corriente en un circuito con diodos? Pues los tienes que considerar ideales para saber el valor de la corriente. Los veo en la próxima clase. Escriban presente, por favor. Y cualquier cosa, ahí estoy. Más tarde les subo la actividad. Que tengan buenas noches. Luego, profe. Hasta luego. Adiós, maestro.
Qué bien. Qué bien.